Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, nuevamente compartiendo un nuevo tema. Recuerda que estamos estudiando la Sagrada Escritura. Estamos en el mes de la Sagrada Escritura. Y es necesario profundizar cada vez más en el conocimiento pleno de la verdad. Dios nos ha hablado. Y nos habló a través de los profetas, a través de los patriarcas, a través de tantos hombres y mujeres que en la historia de salvación han sido pieza fundamental para que nosotros hoy en día tengamos mejor conocimiento de la Biblia. Muchas sectas protestantes, religiones, etcétera, se han dedicado a estudiar o cómo llegar a conocer a Dios. El hombre siempre buscando con intentos, a través de los intentos, cómo conocer mejor a Dios. El hombre, ¿verdad? Las religiones. Sin embargo, Dios fue el primero que vino en búsqueda del hombre. Si nos recordamos, cuando pecó Eva y Adán, fue Dios quien vino al encuentro del hombre, en búsqueda del hombre. Dios sabía de que habían fallado, habían pecado y por eso estaban escondidos. Y desde ahí para acá, es Dios el que siempre viene en búsqueda, al encuentro, para que el hombre reconozca su error y vuelva hacia Dios. Entonces, vea la opinión, la idea, lo que Dios hizo y lo que la iglesia hace, la iglesia católica por supuesto, y no buscar desde nosotros a Dios, porque ahí vienen opiniones distintas, para que usted me comprenda. Por ejemplo, en las religiones bíblicas, por el contrario, como la judía y la cristiana, las religiones bíblicas se refiere porque son las primitivas desde el antiguo, desde el tiempo de Jesús hacia acá. Los cristianos, ahí estamos nosotros. Los judíos es la iglesia de Judea, de allá donde nació Jesús, pero con distinta doctrina, con distintos conocimientos fundamentados siempre en Cristo, pero de una forma totalmente distinta. Entonces nos dice, el proceso es la inversa, es a la inversa. Fíjese, ¿qué es la inversa? A lo contrario. Porque es Dios quien toma la iniciativa de salir al encuentro del hombre para conversar con él, lo que le decía en Génesis, ¿verdad? Ahí lo encuentra usted en el capítulo 2, en el capítulo 3 de Génesis, para conversar con él. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Eso también lo podemos encontrar nosotros siempre en el documento que comenzamos a leer también la semana o en el tema anterior, el Dei Verbum, la Constitución Dogmática, en el numeral 21. ¿Y por qué lo hace? ¿Qué intención mueve a Dios al salir al encuentro del hombre? Lo mueve el amor. De todo es sabido y reconocido que cuando hay amor en una persona, eso lo mueve a hacer muchas cosas, cuando hay amor de verdad. Y eso hizo mover a Dios, que no le importó el pecado que habían cometido. Él vino a su encuentro a buscarlos, aún sabiendo que ya estaban escondidos por el pecado que habían cometido. Por lo tanto, podemos decir nosotros que el amor es el que lo mueve, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Escuche estas palabras. Eso la puede encontrar usted en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 4. Dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Hay un conocimiento pleno. No hay dos ni tres, uno.
que tiene la verdad. Y es el que nosotros tratamos, hermanos, de ir conociendo, de ir descubriendo. Qué importante es cuando nosotros tenemos la luz de la fe, la luz de la iglesia como madre, la luz de los acontecimientos que los apóstoles vivieron y nos fueron comunicando a través de los tiempos, a través de los grandes personajes que han habido. Por eso estamos afirmando que hay una verdad. Y a esa verdad usted y yo tenemos que apuntarle, no a muchas verdades, porque todas las sectas o religiones, según ellos, tienen la verdad. Y la Iglesia Católica no tiene la verdad para ellos, ¿verdad? Pero si usted es católico, usted va a ir comprendiendo más rápido y fácilmente esto. Si usted no es católico, comprometido, pero es allegado a la fe católica, tiene la posibilidad de ir escuchando a través. ¿Se recuerdan que en el tema anterior hablamos de aquel salmo que dice que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es luz para su camino, lumbrera en la oscuridad? Y oscuridad quiere decir que andamos en este mundo a tientas, buscando una verdad plena, pero que si no llego directamente, por ejemplo, no llego a ser descubierto, evangelizado por la Iglesia Católica, cabe la posibilidad que una persona que llega a evangelizarme, a visitarme, a invitarme a buscar a Dios, si no es católico, ahí está la situación donde me puede llevar por un camino un poco con vueltas. Es decir, no un camino directo, buscando a Dios, pero de formas distintas. Entonces, nos dice acá, es decir, al conocimiento de Cristo Jesús, y para que el hombre se haga partícipe de los bienes divinos, que superan totalmente la inteligencia humana. Los bienes divinos se refiere al reino de los cielos, pero es distinto a buscarlo solamente con la pura inteligencia humana. La inteligencia humana es que yo pienso que Dios dijo esto. Yo pienso que Dios cuando dijo esto quiso decir esto. Yo pienso que la Iglesia Católica está equivocada. Vale aclarar que en la historia, no solo que tiene la Iglesia de los 21 siglos de historia, yo por ejemplo tengo un libro prácticamente de 20 siglos de historia de la Iglesia. Y no hay secta, religión o iglesia, aparte de la católica, que tenga su historia de 20 siglos. Porque el 21 no lo hemos terminado todavía. Ahí usted sea inteligente y piense. Porque muchos dicen, ¿verdad? ¿A qué iglesia fuera? ¿Qué iglesia tendrá la verdad? No sé a cuál voy a ir, no sé a cuál acudir. Fíjense qué interesante. ¿Cuál me llama la atención? ¿Cuál será la verdadera? Esa es la meta, el objetivo de cada uno, buscar la verdad plena. ¿Quién está en la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Y es ahí donde la iglesia, repito, no va a tientas, porque la iglesia sólidamente tiene su base fundamentada en los apóstoles, en los testigos oculares presenciales de Cristo, a los cuales Cristo les presentó la divina revelación desde los profetas, desde los patriarcas, desde los reyes, etc. Entonces, si usted se da cuenta, por eso que no puede destruir a la Iglesia Católica, por mucho que quieran destruirla a través de críticas, insultos, falsos testimonios que inventan. Estimados hermanos, también vamos a leer esta otra parte fundamental. Pero la Biblia no es un mensaje del pasado. El Antiguo Testamento es pasado.
La Sagrada Escritura siempre es presente, es hoy, es actual. Y escuche lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12. Sino que es una palabra viva y eficaz, capaz de traspasar hasta la médula de los huesos, hasta donde llegan los tuétanos. Hasta ahí es capaz de llegar la palabra de Dios. Aunque fue escrita hace mucho tiempo, su mensaje sigue siendo actual, vivo y válido, no desfasado. Desfasado, hermano, son los proyectos que hacen los gobiernos y no les funciona. Vuelven a inventar otro tipo de proyecto que pegue, que funcione. Pero la palabra de Dios no es algo pasado, no es algo que no sirve, que no funciona. Siempre es actual. Por eso decimos en la iglesia, ¿verdad? Cristo es hoy, mañana y siempre. No solamente fue ayer, no, es hoy. Va a ser mañana y va a ser para siempre, porque es palabra de Dios. ¿A dónde dice que es capaz de llegar la palabra de Dios? Hasta los tuétanos de los huesos. Tuétanos, entendamos. No me voy a parar de la rodilla porque no me la van a poder ver ahorita, ¿verdad? Pero la rodilla, el centro, que es esto de la rodilla, ¿verdad? Donde está el hueso más grande, que une la pierna con el muslo, la rodilla y todo eso. Allí, en ese gran hueso, esta parte, si ponemos como ejemplo la rodilla, en medio de todo esto está una especie que nosotros llamamos valerito. Ese valero, usted sabe que es para darle flexibilidad a la pierna, al brazo, etc. Y hasta ahí dice que es capaz de llegar la palabra de Dios, traspasar la médula de los huesos. Solo Dios lo puede hacer. Con su ojo omnipresente, en su ojo todopoderoso. Por tanto, hermano, la revelación, ¿qué significa la palabra revelación en la Sagrada Escritura? Es, en palabras sencillas, lo que Dios quiere decir de sí mismo. Oiga bien, lo que Dios quiere decir de sí mismo. Entonces, la divina revelación es lo que Él dijo de sí mismo, quiere decirnos de sí mismo y seguirá diciendo de sí mismo. Lo que en realidad es Él, lo que en realidad quería hacer Él en la humanidad. Entonces, vea qué interesante. Y es aquí, estimados hermanos, donde la historia de salvación, que es por amor, dijimos hace unos minutos, es donde nosotros entramos en ser protagonista del ser humano. Porque Dios también utilizó personas, seres humanos, personas sabias, que las fue inspirando para que fueran escribiendo lo que se iba dando en aquel momento, los acontecimientos que se iban dando. Por ejemplo, tenemos uno de los grandes hombres, Abraham, el hombre de la fe, el gran Moisés, el hombre de la ley, al cual Dios le entregó las tablas de la ley. Y Moisés, el actor de los libros principales del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de los Números y el Deuteronomio. Mire qué importante. Luego vienen los grandes reyes, el rey Salomón, antes de él el rey David, su padre. Y así sucesivamente vinieron los profetas. Y a través de ellos Dios nos fue revelando el camino para llegar a Él. Por tanto, debemos comprender cómo en la historia de salvación el actor principal es Dios, no hay duda. Y en segundo lugar es el hombre, el ser humano, al cual Dios fue eligiendo y fue utilizando para que fuera hablando en su nombre, escribiendo también en su nombre. Por ejemplo, en el papel del hombre, que es el que más nos cuesta entender.
Dice, los hombres que no saben reconocer sus propios privilegios de criatura, y menos aún corresponder al gran amor de Dios, que caen y se levantan en un diálogo continuo entre la fidelidad y el pecado. El hombre cae continuamente. El hombre, en su naturaleza divina que tiene, quiere buscar a Dios, quiere salvar su alma, quiere estar con Dios, pero a causa del pecado comete nuevamente la infidelidad. Pero es ahí donde viene Dios al encuentro del hombre, en búsqueda del hombre. Es evidente que cuando se habla de historia de la salvación, nos estamos refiriendo a la situación posterior al pecado original. Escuche bien eso. Antes de él, Dios no tenía que salvar al hombre ni conducirlo a ese estado de amistad que después tanto buscara. ¿Por qué? Porque la amistad con Dios, la vida íntima y las relaciones de amor con Él eran el ambiente propio del estado de inocencia en el paraíso. No había necesidad de que Dios viniera al hombre a rescatarlo, a levantarlo del pecado, si no hubiera cometido el pecado. Aquí lo dice, lo voy a leer nuevamente para que le comprenda mejor. Es evidente que cuando se habla de la historia de la salvación, nos estamos refiriendo a la situación posterior al pecado original. Es después, posterior, porque antes el hombre, Adán y Eva, estaban en gracia con Dios, de la mano, en la amistad con Dios, en su inocencia. No habían cometido el pecado, no habían desobedecido en ningún momento. ¿De acuerdo? Por tanto, la amistad con Dios, la vida íntima y las relaciones de amor con Él eran el ambiente propio del estado de inocencia en el paraíso. La amistad, el amor, la confianza, ¿vea? La vida íntima que había. Qué bonito, hermano, si Adán y Eva no hubieran pecado. Imagínense usted. Qué gracia nos acobijara, nos resguardara a nosotros. La gracia santificante, la gracia única, primitiva, de santidad, de inocencia, de ser hijos predilectos de Dios. Pero el pecado original nos sacó de ahí. Y es por eso que ahora tenemos que sufrir las consecuencias del pecado. Muy bien. Vamos a continuar. Por ejemplo, el Antiguo Testamento encuadra la historia de la salvación en 4 etapas. 4 etapas en que el Antiguo Testamento está bien estructurado. Número 1, la promesa. Dios prometió la salvación por la descendencia de la mujer. Génesis 3:15. Inmediatamente después del pecado de Adán y Eva, Dios mismo promete que su alianza de amor no iba a cambiar. Y en Génesis 3:15 nos va a decir que Dios eligió a otra mujer de la cual iban a ser el Salvador, de la cual iban a ser el que iba a vencer, destruir a la muerte, destruir a quien había engañado a Adán y a Eva, y que de ella iban a ser ese Salvador, Cristo Jesús, a través de la Santísima Virgen María. Luego, la elección. La promesa inició con el llamado que Dios hizo a Abraham. Lo acabamos de mencionar hace unos minutos. De hecho, esta llamada fue una elección que trasciende al mismo Abraham y se dirige a todo el pueblo, primero cambiándole el nombre de Abraham a Abraham. Abraham, el padre de muchas naciones, el padre de la fe, como nosotros le llamamos. Le cambia el nombre por la nueva dimensión de misión que le estaba encomendando. Luego, como tercero, viene también la situación de los profetas. Los profetas se dedicaron a subrayar cómo Dios llama gratuitamente. Luego encontramos la alianza que hizo Dios con el pueblo de Israel a través del gran Moisés.
un pacto con el pueblo, la alianza. Luego viene otro punto importante que es la ley. Vimos que eran 4 elementos, ¿verdad? La promesa, la elección, van 2, la alianza, 3 y la ley. Dios propone una alianza, pero pone condiciones, un compromiso. El pueblo debe cumplir la ley. Sin embargo, la ley no está simple. No es una simple exigencia. Tiene un objetivo enriquecedor para el hombre. Le sirve para vivir según la voluntad divina que solo busca el bien. Nos damos cuenta, estimados hermanos, cómo los mandamientos fueron puestos para el ser humano, para su bien, no para un mal, no para una condenación. ¡Ay, qué difícil los mandamientos! ¿Quién los va a poder cumplir? Es que para el hombre todo parece imposible, más cuando andamos envueltos en el pecado, ¿verdad? Cuando andamos envueltos solamente en el error, con la mente puesta en el pecado, no en Dios. Ahí está el problema, ahí está el detalle. Por lo tanto, estimados hermanos, en esta oportunidad vamos a quedarnos hasta acá. Segundo tema del curso de Biblia. Tu hermano en Cristo te acompañó una vez más, Marvin Corado, esperando que compartan nuestro video para que lleguemos a más hermanos que quieran conocer a profundidad cómo se dio la salvación en el ser humano. Bendiciones para todos.